continúa esta semana la misión del Fondo Monetario Internacional, que no tuvo un fin de semana de descanso precisamente. Uno de sus integrantes contrajo coronavirus, dio positivo, y también recibieron la carta de senadores del Frente de Todos, en el que le pide por favor que no se condicionen las políticas económicas de nuestro país en la negociación que se está realizando, y que tiene arduas críticas no solamente al gobierno de Mauricio Macri, sino también a el monto que le otorgó el organismo internacional. En algún punto preguntan constantemente por qué no se dieron esta especie de chequeos o revisiones de qué es lo que sucedía con esa plata que se le dio al gobierno argentino. Pero también, si hablamos del Congreso Nacional, tenemos que mencionar que en el día de mañana los diputados van a estar tratando en el recinto, y después de varios meses de tener ahí un poco cajoneada la ley del aporte solidario, esto o algunos lo llaman el impuesto a las riquezas, sobre este impuesto, aporte obligatorio, como ustedes lo quieran llamar, de aquellas personas que tienen las grandes fortunas en nuestro país. Voces a favor y en contra, en el que uno se puede volver a preguntar, ¿será que no puede haber consenso en este tipo de cuestiones entre el oficialismo y la oposición? Parece que no, que es un nuevo tema de la grieta en la Argentina, el aporte o impuesto a las riquezas. Y por supuesto, este año está asignado por la pandemia. Hoy se dio a conocer en el mundo entero que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, del laboratorio estadounidense, tiene un porcentaje mayor al 90%, más específicamente un 94,5%, al igual de lo que ya había comunicado Pfizer y también la vacuna de Rusia, ¿no? La que se dice la del gobierno ruso, que es del Instituto Gamaleya. Entre todas estas, siempre se viene realizando un anuncio público, pero lo que no se da son las publicaciones de datos científicos que todavía no se tienen y por lo tanto no entran en revisión. Ya estamos con Giselle Rumó y Facundo Zonati para analizar estos temas que presentábamos en la venta. Vamos a comenzar precisamente por esta visita del Fondo Monetario Internacional. Sigue toda esta semana, pero se cree que antes de fin de año va a haber una nueva misión donde efectivamente en esa última misión del 2020 es donde se va a terminar de acordar con Martín Guzmán cuáles son las condiciones. Recordemos que el ministro de Economía lo que intenta por sobre todas las cosas es postergar el inicio de los pagos. Y en el medio se conoce una jugada política o una postura política por parte de los senadores del Frente de Todos, con muchos puntos en los que establece cuál es la postura acerca de la adquisición de semejante deuda por parte de Mauricio Macri, y lo que le piden al fondo es que no se condicionen las políticas económicas. Gise. Así es, en medio de las negociaciones con el fondo hay un sector del oficialismo, Diana, que no quiere ni oír hablar de la palabra ajuste, especialmente el kirchnerismo, el Senado, el bloque legislativo del Senado, está manejado por Cristina Kirchner con mayoría que le responde, con lo cual fue la propia vicepresidenta la que pidió el fin de semana a Oscar Parrilli, que es senador pero es también como su sombra, le pidió que redactara esta carta en la que, como vos bien decías recién, se cuestiona al fondo por haberle otorgado créditos irresponsablemente, dice el gobierno de Mauricio Macri, y también le pide que se abstenga de condicionar la política económica del país en los próximos años. En ese punto lo que le pide también, entonces, más que no condicionar las políticas económicas, es esto que vos mencionabas, que no haya un ajuste. Claro. Que no pidan reformas. Hay un pánico a la palabra ajuste, y en ese sentido y salió el presidente Alberto Fernández desde Olivos, estaba dando una videoconferencia hablando con empresarios y dijo, él se sumó de alguna manera a la carta de los senadores, también al cuestionar al fondo, al decir que el fondo había violado su estatuto para permitir que se fueguen capitales y porque permitió además la especulación financiera.
Y si bien reconoció que había un ajuste, dijo que el ajuste no lo van a pagar esta vez los sectores más vulnerables. Dijo que lo van a pagar los que fugaron, los que especularon y los acreedores. Eso es lo que veremos en un principio. Lo que se supo, por lo menos hasta la semana pasada, Gise, es que el IFE 4 no se va a pagar. Y eso se tomó como un ajuste y realmente dio como un cimbronazo de puertas para adentro. Un poco la frase de hoy del presidente en el medio de un acto con frigoríficos era mencionar que no va a haber un ajuste que afecte a las clases más vulnerables, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que decía. Pero fíjate que aparece el relato otra vez del fondo malvado, ¿no? Un relato que establece el gobierno, Cristina primero, Alberto que se pliega, en medio de Guzmán tratando de hacer más eficiente el gasto. Si no querés decir, hay un ajuste, pero bueno, no lo quieren decir de esa manera, está por supuesto negociando. Y la pregunta que uno se hace es, ¿ayuda estas declaraciones, la carta, o complican una negociación con el fondo? Bueno, yo estuve preguntando a algunos economistas y algunos me decían que en realidad esto es un discurso para la tribuna, para los propios, esto del fondo malvado otra vez, y que a la hora de negociar no se tiene en cuenta, que esto es más interno y que no llega, digamos, afuera, digamos, no se lo ve. Pero hay otros que creen que sí puede complicarlo. Incluso Carlos Melconian habló, hizo declaraciones en Radio Mitre y dijo que estas declaraciones pueden complicar el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque pueden ser tomados por el fondo, por el organismo y por los mercados como una preparación de la Argentina para no pagar. O sea, que lo que se puede interpretar es que Argentina no quiere pagar. Y dice que eso puede generar que se dispare el riesgo país, bueno, generar todas las consecuencias que pasa cuando el mercado desconfía o pierde la confianza. Es interesante la visión que tiene un ala, ¿no?, de ciertos economistas, como por ejemplo vos mencionabas recién a Melconian, que hablaba también de que esto puede llegar a dilatar realmente la negociación, algo que pasó como estrategia o que sucedió como estrategia por parte de Martín Guzmán con la anterior renegociación que se hizo de la deuda, ¿no? Que muchos de los economistas lo que hicieron es criticar que se haya dilatado tanto este tipo de negociaciones. Claro, claro. Bueno, es lo que pasó con los bonistas, que se tardó 7 meses y después el riesgo país subió. Pero bueno, ¿quién salió a responder? Porque está de moda la política epistolar, ¿no? Todos escriben cartas. Bueno, el que salió a pedir a su tropa que por favor contesten la carta de Cristina fue el expresidente Mauricio Macri, porque por supuesto estaba dirigida a él en gran parte esa carta, no solo al Fondo Monetario Internacional. Y en una reunión de Zoom que hace la mesa de Juntos por el Cambio, Macri les dijo que alguien salga a responder porque se va a instalar esta idea de que nosotros usamos la plata para que se fuguen capitales y nos va a perjudicar a todos. Bueno, se resolvió que lo haga justamente el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, que salga también a responder con una carta o un comunicado a la carta del kirchnerismo. ¿Qué dijeron básicamente los senadores? Bueno, negaron que el endeudamiento que tomó el gobierno de Cambiemos haya sido para fugar capitales. Dijeron que se hizo por el alto déficit fiscal que había dejado la expresidenta Cristina Kirchner y por el alto endeudamiento también que había dejado. Cuestionaron la carta porque dicen que lo que está haciendo es criticar la negociación con el Fondo Monetario de su propio gobierno y de alguna manera también dijeron que hay un ajuste y que es evidente desde el momento que el kirchnerismo lo está diciendo. ¿Cómo es la dirigencia política, no? Porque habla Juntos por el Cambio, de la mano de Mauricio Macri principalmente, de que se está instalando un relato y ellos también están instalando su propio relato, ¿no? En este sentido es una grieta que parece que no puede encontrar ningún tipo de consenso o de mirada con algo de similitud ni por una parte ni por la otra. Lo cierto es que hay datos técnicos también que se mencionan en el comunicado de los senadores del Frente de Todos. Vamos a ver cuál es el análisis de Facundo, principalmente en esto que una y otra vez aparece, ¿no? Estos fondos que se fueron al exterior, que se fugaron y aparentemente desaparecieron. Exactamente, uno de los 31 puntos que tiene esta carta por parte del bloque de senadores del oficialismo habla de la fuga de capitales, un término muy común en la Argentina, pero que carece de fundamentos técnicos casualmente, porque lo que llaman fuga de capitales no es otra cosa que la formación de activos externos que
que controla o que registra el Banco Central, y el único punto de conexión que hay entre la deuda externa y la formación de activos externos es el mercado de cambios. ¿Y por qué se juntan en ese punto? Básicamente porque es el gobierno el que en este caso toma la deuda, ingresa los dólares y al pasar por el Banco Central se transforman en pesos, por ejemplo, para pagar salarios, para gastar ese dinero en la cuenta corriente en la República Argentina. Del otro lado de la ventanilla están los ahorristas que van a ese mismo mercado de cambios y con los pesos compran dólares justamente para atesorar, y cuando esos dólares los retiran del sistema, tanto en bancos en el exterior como en el colchón, se transforma en lo que vulgarmente se conoce como fuga de capitales. Pero lo cierto es que si trazamos una línea entre lo que pasó durante los 4 años de Macri y esa fuga de capitales, la formación de activos externos hubiese sido muchísimo mayor a la deuda que se tomó. Porque, por ejemplo, lo que ingresó por retenciones, 250.000 millones de dólares ingresaron por retenciones en los 4 años de Macri, y sin embargo no hubo una fuga de capitales, como se dice, por ese monto. Fue muchísimo menor, y entonces esa incongruencia en la carta llama la atención porque estamos hablando de senadores, de la honorable Cámara de Senadores, en realidad legisladores nacionales, que evidentemente no tienen asesores o lo utilizan obviamente con un condimento político para tirar agua para su molino, evidentemente. Lo cierto, sí hay que aclarar, es que es verdad que el monto que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue extraordinario y los plazos fueron inéditos en el mundo. Nunca antes se dio un préstamo de esas características a un Estado soberano. Vamos a presentar a Jorge Enríquez, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué dice? Con esta nueva modalidad del Zoom. Con esta nueva modalidad, tanto tiempo, diputado, en principio... Dice, bueno. En principio preguntarle, ¿no?, por este comunicado de los senadores del Frente de Todos con respecto al préstamo que adquirió el gobierno de Mauricio Macri y fundamentalmente lo que explicaba recién Facundo Zonati, ¿no? Esta circunstancia que aparece una y otra vez de hablar que se adquirió una deuda inmensa que solo sirvió para fugar dólares en algunos sectores. ¿Usted a dónde cree que fue ese dinero? Ese dinero, cada $3 que tomó la Argentina en la época de Cambiemos, de cada $3, 2 fueron para pagar la deuda que había contraído el kirchnerismo y 1 era para pagar para enjugar el déficit fiscal altísimo que recibimos. Y en esto creo yo que hay que ser muy, muy claros. Cuando recibimos el gobierno teníamos exactamente reservas netas negativas por 6.000 millones de pesos. Teníamos un déficit fiscal que orillaba los 5 puntos. Lo dejamos cuando nos fuimos del gobierno con menos de 1%. No digo que no hayamos cometido errores en el tema microeconómico, pero lo que no se nos puede excusar es de haber cometido errores en el tema macroeconómico, porque justamente eso nos permitió tener un tipo de cambio competitivo, superávit comercial, superávit energético, superávit primario, y dejar con menos de un 1% el déficit fiscal, que ahora, con la cuarentena y con todo lo que estamos viviendo, con la crisis sanitaria, estamos hablando de un presupuesto que el año que viene va a tener se calcula un déficit fiscal del 4,5%. Entonces esa plata, como dicen, no se timbió. Nosotros recibimos con 254 millones de pesos, con una deuda de 254.000 millones de dólares y dejamos una deuda de 323.000 millones de dólares, pero esa diferencia está claramente, que si bien se aumentó en 69.000 millones, está claramente determinada que 50.000 fueron para pagar intereses y capital de la deuda contraída entre el 2005 y el 2015, anterior al 2015, o sea, no entre el 2005 y el 2015, y 19.000 para financiar el déficit fiscal. Diputado, y con esto termino. Sí, dígame, termine. Y con esto quiero terminar señalando nada más que otra cuestión, que es que la Argentina llegó a pagar ante los organismos internacionales de crédito, Club de París, Fondo Monetario, los Holtau famosos, en el CIADI, llegó a pagar hasta intereses punitorios, algo que realmente habría que investigar, porque estoy seguro, porque aparte se comenta muchísimo esto,
que se pagaron honorarios excesivamente superiores a los de plaza en los tribunales de Nueva York, a los abogados que se contrató de allá durante la gestión del kirchnerismo, que no me cabe ninguna duda que debió haber habido un retorno para los funcionarios que estaban negociando la es una deuda en denuncia ese muy momento. grave, diputado. Pero ¿sabe lo que ocurre? ¿Sabe lo que ocurre? Si usted está pagando intereses punitorios en una deuda, jamás en un tratamiento de una deuda externa se pagan intereses punitorios. Si pagaron intereses punitorios es porque evidentemente la defensa fue muy floja, fue muy pobre, como abogado lo digo, o de lo contrario, que hubo algo raro que obviamente, cuanto menos entre la negligencia y la corrupción se bambolean estas. No quisiera entrar en esos detalles si no hay pruebas, pero sí me gustaría saber también su análisis político acerca de este comunicado de los senadores del Frente de Todos con respecto al Fondo Monetario Internacional, que incluso les pide que no pongan límites a la política económica que tiene nuestro país. Pero ¿sabe lo que ocurre? Yo a veces me pregunto, el kirchnerismo le manda una carta al Fondo Monetario Internacional que está entorpeciendo la negociación de su propio gobierno, o sea que son en una actitud adolescente, son oficialismo y oposición a la vez. Esto revela claramente la falta de liderazgo y la falta de criterio que hay dentro de la coalición gobernante. Alberto dice que el ajuste lo van a pagar los acreedores. Los acreedores no prestaron la plata. Si la plata acá se destinó a pagar deuda vieja de ellos. Fíjese que hay un ejemplo emblemático de todo esto. Cuando Axel Kicillof asume en la provincia de Buenos Aires, tenía que pagar unos vencimientos de alrededor de 250 millones de dólares. Esos vencimientos los pagó con la plata que le había dejado María Eugenia Vidal cuando terminó su gestión. Entonces, ¿qué me están hablando que se timbió la plata? Acá no hubo ninguna timba de plata. Acá están los números muy claros, muy contundentes de que sirvió para pagar la deuda externa que falazmente se había contraído para generar un brutal déficit fiscal, porque no se entiende cómo llegamos a esta deuda después de haber tenido los commodities tan generosos que tuvimos, cómo llegamos a esos 250 millones de dólares que nos dejó el kirchnerismo. Y que diga el ajuste... Sí. No, le quería preguntar también por la respuesta de Mauricio Macri, digo, para no dilatar tanto y entrar en tanto detalle, ¿no? Como pide Mauricio Macri de que esto deje de ser instalado como una especie de relato, ¿no? Le pide a Juntos por el Cambio que salgan a responder. ¿Sabe lo que pasa machaconamente del primer día? ¿Sabe lo que ocurre cuando uno no tiene visión de futuro, cuando no tiene planes, cuando el gobierno no tiene otro plan que, como digo yo, entre la economía y la salud, el gobierno prefirió por la reforma judicial para garantizar la impunidad de Cristina Elizabeth Fernández. Entonces, cuando no hay planes, obviamente se echa la culpa a todo lo que ocurrió en el pasado, pero sin ponerse a ver lo que se hizo, porque realmente las cuentas son muy claras, las cuentas, y que veamos quiénes compraban los dólares también en la época del kirchnerismo, o no nos olvidamos que Néstor Carlos Kirchner compró 2 millones de dólares en su momento, que esto está en la hoja del Banco Central. Nos olvidamos de esto. Ahora resulta que apareció esta carta que está elaborada, la firman los senadores, pero la gran mayoría de los senadores no conocían su texto. Paradójicamente fue redactada entre el senador Mayans, entre el esbirro de Cristina, porque lo ha dicho ella que es así, su Parrilli, y creo que la diputada Sagasti, Fernández Sagasti, que fueron los que la redactaron, y los demás, con una mansedumbre ovina, firmaron la carta al Fondo Monetario Internacional, estoy seguro, sin quizás detenerse, como vino la orden de arriba. Bueno, la orden de arriba hay que acatarla y firmaron la carta de esa manera. Bien. El ajuste dice que lo va a pagar los acreedores, con lo cual ya está hablando Alberto Fernández de, a confesión de parte, relevo de prueba. Está hablando de que hay que hacer un ajuste. Y yo creo que, me parece que el ajuste lo tiene... Lamentablemente lo vamos a tener que pagar nosotros, porque cuando estuvimos 4 años en el gobierno, con todos los errores que cometimos, pero lo que estoy seguro es de que en este plano es el plano donde el gobierno actuó con absoluta seriedad y responsabilidad. Me refiero al gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio, y en ese sentido yo avalo totalmente la carta, la respuesta de los senadores y la respuesta de nuestro expresidente Mauricio Macri. Diputado, gracias por atendernos. Que tenga buenas noches. No, el agradecido soy yo. Hasta luego, gracias, muy amable.
Bueno, qué suerte que reconoció que también hubo cosas en el gobierno de Mauricio Macri que no funcionaron. Si no, parece que la política argentina siempre a la hora de justificar un error le echa la culpa de lo mal que hizo otro en otro gobierno y así entonces no se puede avanzar, ¿no? El famoso loop que siempre menciona nuestro compañero Facundo Zonati. Pero la Cámara de Diputados va a tener mucho trabajo en el día de mañana, principalmente con un foco puesto en lo que se llama el aporte extraordinario, el aporte solidario de aquellas personas que más patrimonio poseen y lo que algunos llaman el impuesto a la riqueza. Es una cuestión más, no sé ustedes qué opinan, pero una cuestión más bien semántica, ¿no? Si es un aporte, pero como es obligatorio, y está bien también que se diga que es un impuesto. Exactamente. Sí, coincidimos. Bueno, no, digo, es un proyecto que fue muy anunciado, muy dilatado, ¿no? Y que ahora volvió, porque fue anunciado, digamos, a los primeros meses del año. La idea fue esperar, es un proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, había sido esperar a que se negocie con la deuda con los bonistas. Finalmente se presentó en agosto en el Congreso, tuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados en septiembre y también volvió medio a congelarse. Bueno, ¿por qué? Porque Máximo Kirchner estaba esperando que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentara en el Congreso no solo la reforma previsional, sino también la reforma tributaria, para que no se choque el impuesto con esa reforma. Finalmente, y esto en el marco del congelamiento del diálogo, que desde hace un mes tienen el presidente y Cristina Kirchner, desde la carta de ella, Cristina pidió especialmente la semana pasada que se reactive este proyecto y tenía que ver además con lo que vos dijiste al principio, porque no toleran la palabra ajuste y porque ante la confirmación del gobierno de que no se iba a pagar de Guzmán especialmente el ingreso familiar de emergencia por cuarta vez, que se caían los ATP, bueno, que muchas pymes iban a quedarse sin esa ayuda, lo que querían era reactivar el proyecto que se va a tratar mañana y hacerle una modificación incluso en el recinto para ver si se podía incluir que se utilice también para pagar un cuarto IFE. ¿Y de votos cómo andamos? De votos, igual te aclaro una cosa para que no quede inconclusa la información. Finalmente no se va a hacer esa modificación, Diana, porque como el gobierno hoy anunció formalmente que va a haber un bono extra para fin de año para todos aquellos que están registrados y que cobran la asignación universal por hijo, entonces, bueno, dijeron no vamos a hacer entonces esa modificación. Por supuesto que es menor a lo que se pagaba menor en cantidad de plata. Es como que hay, si no querés decirle ajuste, una eficientización del gasto, pero lo cierto es que se van a destinar 22.000 millones de pesos y cada familia que está compuesta por 2 hijos, más o menos esa es la caracterización, va a cobrar unos 12.000 pesos en diciembre, bueno, más un incremento con la tarjeta alimentar y un montón de otras ayudas sociales para que no parezca que el gobierno retira la ayuda social y se desentiende. De votos, bueno, tienen los votos, Diana, para aprobarlo porque se necesitan 129. El gobierno tiene 118 con el voto de Massa, pero contaría con votos aliados de Córdoba, contaría con los votos aliados de La Baña, salvo Graciela Camaño, que ya dijo que no, y para sorpresa también de muchos, va a contar con los 2 votos que le responden, de los diputados que le responden al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio. Los de Corrientes, que también es un gobernador de Juntos por el Cambio, estarían divididos. Los diputados de Mendoza, como responden más a Cornejo que al gobernador Suárez, no avalarían. O sea, Juntos por el Cambio va a votar en contra, pero tendrían el oficialismo 140 votos. Dicen que votarían en contra, perdón, porque es inconstitucional, porque creen que se superpone el impuesto a la riqueza con el de los bienes personales.
Bueno, hay que tener, y para poner en contexto, en cuenta que este tipo de discusiones se están dando en todo el mundo. Incluso en Europa, en España se aprobó la semana pasada y se viene discutiendo en todas partes. Lo que sucede es que la pandemia azotó económicamente a cada uno de los países, pero en la Argentina también tiene una carga tributaria de las más altas de todo el mundo y esto está corroborado en los organismos internacionales. Por lo tanto, también hay ahí una postura en cuanto a aquellos inversores que dicen pagamos muchísimos impuestos y ahora viene uno más. Por lo contrario, quienes están a favor de este tratamiento que va a tener mañana en el recinto de la Cámara Baja es, bueno, hay que ajustar los cinturones porque la situación del país es grave y se necesita un aporte de quienes pueden y quienes más tienen. Así que allí están divididas las aguas. Vamos a ver esto que representa en números, Facu. Sí, ¿cuántas personas va a alcanzar este nuevo impuesto que se va a pagar por única vez? Son menos de las que pensábamos inicialmente. Son algo así como 9.500, 9.900 las personas que hayan declarado a fines de 2019 más de 200 millones de pesos. Esa fue una trampita, ¿no? También. En la última declaración anterior, justamente para no anticipar a ciertas maniobras de empezar a dividir a nombre de quién poner la fortuna de estos señores y no llegar nunca al monto necesario, ¿no? Así es, así es. Quedan solamente alcanzadas alrededor de 9.500 personas que van a pagar entre un 2%, los que menos tienen dentro de este grupo selecto que está en la cúspide de la pirámide de la República Argentina, y hasta un 3,5% para aquellos que superen los 3.000 millones de pesos. Y acá hay que tener en cuenta una cosa central. Son todos valores fiscales, no son los valores de mercado, no son las fortunas reales de estas personas físicas, sino es lo que declaran en blanco ante la AFIP a diciembre de 2019. Y esa salvedad es importante también porque la incidencia que va a tener este impuesto sobre sus patrimonios es menor a este 2 o 3,5% según el caso. Porque obviamente la fortuna es mucho mayor a la declarada en los valores fiscales. En dólares igual son 2 millones de dólares. Exactamente, en blanco y a valores fiscales. Así es. Vamos a ver cuánto espera recaudar el oficialismo con este nuevo impuesto. Más de 300.000 millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? La gran pregunta que siempre me enseña Facundo. Ahí viene la pregunta. Bueno, es un sexto de lo que emitió en papel moneda el gobierno nacional este año. Es una sexta parte, o para que tengas como referencia, es el monto que se pagó durante 3 meses de IFE. Los 3 meses sumados de IFE que recibieron 9 millones de personas es lo que van a tener que aportar estas 9.000 personas, estos 300.000 millones de pesos, pero que ya tienen destino. Eso también es lo más importante del proyecto, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno aporta, ¿de dónde va ese dinero? Exactamente. Bueno, el gobierno llevó el proyecto de ley con el destino de estos fondos ya asignado. Lo más importante, y quizás lo que más llama la atención, es que 1 de cada 4 pesos que va a recaudar este impuesto va a ir para el desarrollo y la producción de gas natural, pero de una empresa en particular. YPF que tiene anuncios de inversiones, YPF que tiene planificación por parte del Estado, que tiene accionistas privados. Eso es lo más importante y lo más llamativo que todavía no logré resolver porque consulté sobre este punto con gente incluso de YPF. Es llamativo que un impuesto extraordinario termine destinado a una empresa que el 49% del paquete accionario cotiza en Buenos Aires y en Nueva York. O sea que puede beneficiar a cualquiera de nosotros que compra acciones de YPF. Es, por lo pronto, llamativo. Otro 20% tiene más lógica y va destinado a los equipamientos de salud. Obviamente, estamos en la pandemia más importante de la historia contemporánea y obviamente reforzar el sistema de salud es uno de los puntos que inicialmente, cuando en abril se hablaba de este posible impuesto, tenía todo el sentido. Otro destino es a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que estuvieron muy golpeadas. Más de 40.000 desaparecieron por la pandemia y obviamente los fondos van a ir destinados también a ese sector. Que a la altura de este mes del año, con tantos meses de pandemia, todavía no tienen capacidad instalada al 100%.
Están funcionando al 50%. Muchísimos sectores que incluso están por debajo de ese porcentaje, totalmente. El Plan Progresar, un 20% destinado a educación, que es otro de los pilares de cualquier país que se quiere desarrollar, y entonces también es un fin loable. Y finalmente el 15% a urbanización de barrios populares, donde allí serán los mismos habitantes los que construyan o amplíen sus viviendas con estos fondos. Facu, vamos a analizar esto con Claudia Bernaza, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Diputada, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto y la vemos espectacular. La primera pregunta que nos surge, recién revisando, ¿no? A dónde iban a ir destinados esta recaudación que se tiene pensada con el aporte solidario, llamaba la atención más que nada ese 25% que iría destinado al desarrollo en YPF. ¿Por qué? ¿Por qué en una empresa así donde también incluso tiene capitales privados? Dos cuestiones que me gustaría charlar con ustedes. Por supuesto. Una, en primer lugar, lo que fue el debate, el arduo debate acerca de a qué destinos asignar estos fondos, porque en realidad saben ustedes que los retrasos en nuestro país son muchísimos, en muchos temas. Pero también ustedes saben la importancia que tiene hacer llegar el gas natural a zonas de nuestro país donde todavía no llega. El Gran Norte todavía no tiene acceso al gas natural y eso encarece muchísimo tanto la vida familiar como la logística de distribución de gas, como lo que es el transporte. Así que es una obra muy esperada. Paco, ¿vos querías preguntarle por esto? Sí, diputada, además del caso de YPF que usted acaba de responder, me pregunto si finalmente va a generar algo positivo más allá de la recaudación puntual y extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un año donde los empresarios tampoco la sacaron barata y todos los desincentivos más que incentivos que existen en la economía argentina para invertir, esto como que agrega otra mancha más al tigre. ¿Qué opinión le merece esa reflexión por parte de una gran parte del empresariado? ¿Y por qué no va a ser positivo? No entiendo, estamos hablando de fortunas, no del empresariado en general. Justamente porque estamos genera... hablando de 12.000 personas con fortunas de arriba de 200 millones de pesos declarados. Sí, sí. Pero sobre todo por el efecto que genera, contrario, digamos. No estamos haciendo un impuesto para el conjunto del empresariado, sino para grandes fortunas, que quede claro. Sí, sí, para personas físicas, eso está claro. Pero ¿no genera un efecto contrario a incentivar justamente a esta gente que tiene mucho capital a que traiga sus dólares del exterior, a que invierta en la Argentina, ponerle un nuevo impuesto? No es un nuevo impuesto, es un aporte extraordinario por única vez. Yo creo que a vos te debe preocupar muchísimo la extrema pobreza, ¿no? Las líneas de indigencia, la cantidad de compatriotas que están por debajo de la línea de indigencia. De la misma manera nos tiene que escandalizar la extrema riqueza, o las riquezas que en momentos de pandemia debieran ponerse a disposición del conjunto casi sin necesidad de pedir este aporte. Pero bueno, los estados en general están para hacer estos pedidos. Sería importante, ¿no?, las dos cosas, ¿no? Principalmente que todo el país también se ponga a disposición de la extrema pobreza, como usted dice. Sí, Gise. Sí, diputada, igual, bueno, iba a hacer otra pregunta, pero ¿por qué sería... está mal la extrema riqueza, digo, ¿no? ¿Por qué no nivelamos para arriba? Por supuesto la extrema pobreza sí, pero no veo cuál sería el motivo de que haya gente rica, lo malo de que haya gente rica. No, lo malo es el modelo distributivo que hace que haya extrema riqueza en un país con extrema pobreza. Hay algo que no está funcionando bien. Sí, está bien, obvio, hay algo que no está funcionando bien y la mayoría de los gobiernos es o Juntos por el Cambio o el peronismo durante años y no lo resuelven. Digo, ¿no? En todo caso, lo tendrían que ver. Más que enojarse con los que generan riqueza. ¿Pero yo me enojé? No, pero me sonó raro. Igual lo que le quiero preguntar es, en Juntos por el Cambio... están diciendo que es inconstitucional este proyecto porque se choca con el impuesto a los bienes personales. O sea, las mismas personas que pagan bienes personales van a tener que pagar este aporte solidario, pero que es obligatorio, por eso no es un aporte voluntario. Vuelvo a insistir, estamos ante un aporte por única vez en un caso de pandemia.
donde personas con fortunas muy importantes van a hacer un aporte en una emergencia inédita y en un país con muchísima población en situación de indigencia. ¿Dónde está lo curioso, lo extraño? Debiera ser casi natural. Sí, diputada, y contemplando que avance el proyecto, ¿tienen en cuenta la posibilidad de que esto se judicialice y terminen recaudando mucho menos de lo que se espera inicialmente? A mí me daría, si yo tuviera semejante fortuna y tuviera que pagar, digo, qué vergüenza, ir a un juicio, a un estrado judicial, a pedir que no me saquen un 2% por única vez. Pero puede llegar a pasar, ¿no? Y tantas cosas pueden pasar, sí, sí. Pero ustedes nos van a ayudar, ¿no? Nos van a ayudar a hacer comprender la importancia de esto. No, bueno, pero justamente por eso le estamos dando la entrevista, para que usted nos pueda ayudar también desde la dirigencia política, cuáles son los argumentos que se dan. Por supuesto que hay una extrema pobreza y se estima incluso que vaya a terminar el año con niveles altísimos, principalmente no solamente de los sectores vulnerables, sino de los chicos, que son también los que más necesitan de este tipo de aportes. En un contexto real, diputada, de un Estado pobre, o sea, pero quizás también la historia de estas personas que van a tener que aportar, lo que argumentan constantemente es que el sistema tributario de la Argentina es uno de los más altos de todo el mundo y que ahora se imprime uno más. Que se dice que es por única vez, pero quizás más adelante puede haber otra única vez. No lo dicen todos eso, ¿eh? Hay declaraciones de personas de grandes fortunas que ya han expresado su apoyo. Sí, Fera es uno, el supermercadista. Y además hay un error, te pido por favor que no lo sigamos diciendo, hay un error de concepto cuando se dice que la presión tributaria en Argentina es la más alta del mundo. No sé de dónde salió eso y por qué los periodistas lo están repitiendo, porque esto no es así. Pero eso está comprobado, incluso muchos organismos internacionales hablan de que el sistema... ¿En qué autores te basás? OCDE, por ejemplo, la OCDE. ¿En qué documento estudiaste imposición comparada y te hace decir que Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva? Porque no es cierto. Los registros de la OCDE en general marcan que la Argentina lo que tiene además es casi la mitad de la economía en la informalidad, y aquellos que están en la formalidad tienen la mayor presión tributaria de la región, sin lugar a dudas. Me gustaría ver Pregúntele a un productor agropecuario, entonces, cuál es la presión tributaria. Yo igual entiendo... Me parece rarísimo que me hables de un documento de la OCDE, porque los leo siempre, y no he leído un documento de la OCDE que hable de la presión tributaria de la Argentina en los términos que ustedes están diciendo. Igual con respecto a los dos, por supuesto, es un tema que podríamos llegar a ahondar, pero no me quiero desviar del día de mañana, porque si no parece como no estamos informando sobre lo que va a suceder en la Cámara de Diputados. ¿Tienen los votos, diputada? Sí, por supuesto. ¿Quiénes lo van a apoyar, saben? Sí, sabemos que todas las fuerzas políticas nos apoyan. Ya Juntos por el Cambio dijo que no va a apoyar y la izquierda tampoco. Tampoco, sí, Giselle. Sí, diputada, ¿piensan hacer algún cambio? Porque hubo versiones antes de que el gobierno anuncie lo del bono extraordinario para fin de año, para las familias más vulnerables. Se decía que se quería modificar algo en el recinto para que haya un IFE 4. Puede ser. Yo no soy parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y además hay conversaciones que se me escapan, pero estamos en el ágora, estamos en la asamblea, con lo cual es posible que haya cambios, tanto en la letra de este proyecto como algún proyecto que tenga que ver con el IFE 4, por supuesto. Entonces sí, está tratando de escuchar. ¿Puede ser que se habiliten modificaciones? En realidad ese es el juego de la democracia, o sea, hasta el último momento y hasta el momento de la votación, los proyectos pueden ser modificados, ha sucedido con todos y este no es la excepción. Bueno, diputada, muchas gracias. ¿Algo más que quiera redondear y decir para que también le ayudemos a darle la información como usted pedía? Sí, cómo no. En este momento, desde el programa Potenciar Trabajo, están recibiendo una ayuda y un reconocimiento a su trabajo, cantidad de compatriotas cuyo único ingreso es ese programa laboral.
con lo cual me parece que se están haciendo enormes esfuerzos para que haya ingresos en las capas más humildes de nuestro país. Este es un esfuerzo más que se le pide al 0,02% de nuestra población, a las grandes fortunas. Esperemos verlo en Creo resultados, que no hay diputada. razón para no acompañarlo. Esperemos verlo en resultados, ¿no? Que es lo que la ciudadanía siempre espera. Muchas gracias y buenas noches. Los resultados ya están a la vista. Te decía que hoy empezaron a cobrar nuevos compatriotas el programa Potenciar Trabajo. Por eso te hablaba de resultados, porque sé que ustedes son muy, muy afectos a que haya resultados. Por supuesto. Gracias, diputada. Éxitos mañana. Gracias. Bueno, lo que sí nos quedó en claro es que estamos en un contexto de pandemia. En el contexto de pandemia, la visión más certera es ver qué va a pasar con la vacuna. Hoy, el laboratorio estadounidense Moderna habló de más de un 94% de efectividad de su vacuna. Vamos después del corte a analizar esto.